Ahorita yo te digo para picar el play. Hoy sí, manual. Muy bien. Todavía no. Estás tipo listísimo. Buenos e informados días. Hoy es lunes 20 de abril. Bienvenidos a Semanalmente. Ya lo sé. Van a estar preguntando, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? No se preocupen, ya saben en qué sección les voy a platicar sobre esto y otras sorpresas más. Para arrancar el día de hoy, la verdad es que no sé si esta sea una gustosa sección, pero sí es una sección obligada. Por supuesto que estoy hablando de la actualización del conflicto en Oriente Medio. Resulta que Estados Unidos e Irán estuvieron sentados frente a frente durante 21 horas y no llegaron a nada. Después de casi un día completo de negociación directa, el resultado fue el mismo con el que empezaron, sin ningún tipo de acuerdo. Y eso en este momento tiene un peso muy relevante, pues este era el intento de bajar la tensión después de semanas en las que sabemos este conflicto ya se estaba moviendo entre amenazas y ataques, la verdad, bastante elevados en tono. Ahí les va quién representó a quién. Por un lado tuvimos a J.D. Vance representando a Washington y por el otro lado estaba Mohammad Bagher, que es una figura bastante pesadita en Irán, que tiene de hecho un pasado muy significativo en la Guardia Revolucionaria y pues bueno, Mohammad representó a Irán. El punto donde todo el tema se atoró es el mismo de siempre. Ya quiero hacer cuenta que es clase. ¿Cuál creen que es el mismo de siempre? Exactamente, el programa nuclear iraní. A ver, Estados Unidos llegó a la mesa con la exigencia de que Irán se comprometa a no desarrollar un arma nuclear. Tampoco nada que lo acerque rápidamente a tenerla. El problema es que para Irán ese programa no es solo un tema técnico, es un tema de poder, de soberanía y de supervivencia regional. Y pues justamente ahí vino el choque. Estados Unidos planteó que ese programa debía congelarse por hasta 20 años. Irán respondió que se congelara con 5 años. Esto es bien revelador porque estamos frente a dos visiones completamente distintas, tanto del tiempo como del riesgo y de lo que cada uno está dispuesto a ceder. Como yo les he platicado, el tema no es solo nuclear e Irán tiene su propia lista de deseos. Entre ellos está el control del estrecho de Hormuz, el fin de los ataques contra sus aliados como Hezbollah, la compensación por daños y la liberación del dinero congelado. Estados Unidos, por su lado, quiere garantías de seguridad, reapertura del estrecho y límites claros al poder militar iraní. Todo esto nos permite dimensionar la complejidad del asunto, porque no está negociando un solo tema, está negociando la reconfiguración de todo el tablero. Y cuando la negociación es de esta magnitud, es mucho más difícil cerrar algo. Es decir, si aquí estuvieran hablando de que vamos a negociar un solo tema, pues sería a lo mejor más fácil cerrar algo respecto a ese tema. Pero lo que está sobre la mesa son muchísimos temas. Es una reconfiguración básicamente de Irán. Y entonces con eso, pues es mucho más difícil concretar algo. Cuando uno dimensiona todo esto, sin lugar a dudas, termina concluyendo que qué mal hizo Trump en no haber escuchado a su equipo y haber jurado que este tema era tan simple como se lo pintó Netanyahu. Ahora, hay algo todavía más profundo que explica por qué no hubo acuerdo. La desconfianza. Irán declaró que para ellos el problema no es solo lo que se propone, sino que no confían en que Estados Unidos vaya a cumplirlo. Y con justa razón. Por cierto, este tema a mí se me hace bien interesante porque este es uno de los puntos cruciales hoy para Estados Unidos, que ha perdido la confianza frente a otras naciones. La verdad, ¿para qué nos hacemos? Estados Unidos hoy por hoy no es un país confiable. Y dejen ustedes frente a Irán. No, literalmente ya no es confiable frente al mundo entero. Y con esa falta de confianza, pues también empieza a ser un poco temeroso. Y por lo mismo hemos visto cómo muchas naciones han reconfigurado un montón de cosas. Claro, eso también está ligado con el fracking en México. Después llegamos a ese tema. Del lado estadounidense, la lectura fue que Irán no aceptó renunciar en los términos que ellos querían a la posibilidad de desarrollar un arma nuclear. Y que pues ellos así agarraron sus chivas, se levantaron de la mesa y que no hubo acuerdo. Ahora, algo interesante es lo que pasó después, porque oficialmente esto fue un fracaso, digámoslo así, en el sentido de que no hay un acuerdo, pero nadie lo está tratando como una ruptura. Es bien interesante ver cómo J.D. Vance salió a decir que hubo mucho progreso.
que las conversaciones siguen en curso y que Irán sí quiere llegar a un acuerdo. Aunque eso cuando uno lo escucha es como algo contradictorio, no lo es porque en este tipo de negociaciones avanzar no siempre significa cerrar un acuerdo. A veces, como en este caso, avanzar es simplemente no romper. Así que hoy estamos frente a un proceso abierto, pero sin resolución, pues es un tema mucho más complejo de lo que parece. Ahora bien, si ustedes han seguido la secuencia de toda esta historia, sabrían que un avance, después de que se rompen estas mesas, cuando Trump lanza el ultimátum, ¿se acuerdan que entra a Pakistán y entonces se levantaron todos? El avance sí fue también que ya se sentaron en la mesa Estados Unidos e Irán, cosa que por un momento se empezó a ver pues como algo muy alejado y hoy que se esté llevando a cabo pues es de alguna u otra forma un avance. Ahora, hablando de avances, ojo a la próxima sección. A mí me encanta cuando empiezo el programa y empiezo a hacer las secciones porque siempre estoy pensando en cómo hago la historia más digerible y que la comprendan. La actualización real es la que se da a continuación. Esto fue como que, digamos que el tentempié para los trancazos de a de veras. Ok, dentro de la complejidad que tiene todo este conflicto, llegó un anuncio que, de entrada, no podemos confundir con paz y que tenemos que verlo como lo que son, meramente pausas. El 16 de abril, Trump anunció un alto al fuego entre Israel y Líbano por 10 días. Ustedes se acuerdan que Irán en sus puntos llegó a mencionar que quería meter al Líbano y que ahí Estados Unidos dijo, no, pues nosotros no escuchamos eso, que Israel empezó de que no, pues nosotros tampoco, e Irán que dijo, ¿de qué me estás hablando? Líbano entra en la negociación. Desde ahí ya hay algo que como que a mí no me cuadra, porque cuando un conflicto lleva semanas escalando y llega a un acuerdo de 10 días, sabemos que esto no es una solución, es una contención. Es como vamos a bajarle tantito aquí al asunto porque se está como que descontrolando. El acuerdo que hicieron entre Israel y Líbano es que nadie ataca. Israel no bombardea territorio libanés y Líbano se compromete a evitar ataques desde su lado. Aquí un término que cambia todo es el de la autodefensa. Y eso en este tipo de conflictos es una puerta abierta porque autodefensa puede significar muchas cosas. Autodefensa puede ser responder a un ataque o anticiparte a uno. Autodefensa puede ser protegerte o justificar que sigues operando. Entonces, desde el inicio que sepan, este alto al fuego nació con su respectiva ambigüedad. Y cuando algo nace con este tipo de ambigüedades, es algo que se puede romper bien fácil. Para todo esto requerimos contexto, porque esto no es un incidente para nada aislado. Estamos hablando de que son más de 7 semanas de bombardeos, cohetes, misiles y ataques cruzados. El sur del Líbano, que sepan, está devastado. Hay zonas de Beirut que están extremadamente golpeadas, miles de muertos y aparte una población desplazada que no sabe cuándo o si siquiera va a poder volver. Entonces, cuando llega este anuncio, sí se baja la intensidad, pero pues no se resuelve nada de fondo. Y luego aquí viene lo más importante. Hezbollah no es un firmante formal. Y eso es clave porque en el terreno Hezbollah es uno de los actores más importantes. Hezbollah, que recuerden, es aliado de Irán. Entonces tienes un acuerdo entre estados, entre Israel y Líbano, pero con actores armados que no necesariamente están comprometidos, como es el caso de Hezbollah. Y pues ahí es donde todo esto cuelga, miren, de un hilo. Además, Israel mantiene tropas dentro del sur del Líbano hasta 10 kilómetros dentro. Esto bajo la lógica de zona de seguridad. Pero desde el otro lado, eso no se percibe como seguridad, se percibe como ocupación. Y ojo aquí porque para Hezbollah, mientras haya tropas israelíes en su territorio, el derecho a resistir sigue vigente. Frente a este anuncio, el mundo ha reaccionado con cierto alivio, pero también con conocimiento de que esto tiene que ser el inicio de algo mucho más grande. Esto la verdad es que parece ser un intento de ganar tiempo, de bajar la presión y, por supuesto, de evitar que esto escale a una guerra abierta mucho más grande. Pero también estamos viendo que nadie está cediendo en lo esencial. Israel sigue con su lógica de seguridad, Hezbollah con su lógica de resistencia, Líbano está aquí atrapado en medio y Estados Unidos tratando de contener un conflicto gigantesco sin necesariamente poderlo resolver. Ya que entendimos qué onda con Líbano e Israel,
Ahora vayamos a la nota. Y ahorita al final les voy a explicar mi teoría y por qué me parecía bien importante que tuviéramos como que esta secuencia en los hechos. El estrecho de Hormuz se reabrió. Sí, así como lo estamos escuchando, por fin el estrecho se reabrió. El 17 de abril, el canciller de Irán, Abbas Araghchi, salió y dijo, el estrecho está abierto. Y pues uno ahí dice, no, pues wow. Esta es una apertura que sepan condicionada. O sea, el mismo Araghchi lo dice al mencionar que el paso está abierto mientras dure el alto al fuego en Líbano. O sea, es una especie de mientras esto funcione, esto también va a funcionar. Y ahí es donde cambia la lectura porque Hormuz se convierte en la herramienta de negociación. Ojo con esto, porque aparte también Irán ya empezó a ver la relevancia que tiene Hormuz y dice, claro, si con algo puedo negociar, muy probablemente es con esto. Ahora, segundo punto clave. El estrecho sí está abierto, pero no es libre. O sea, los barcos tienen que seguir rutas específicas y se tienen que coordinar con autoridades iraníes. En algunos casos, no nada más con autoridades iraníes, sino con la Guardia Revolucionaria. Entonces, sí, los barcos pueden pasar, pero bajo las reglas de Irán. Y eso en términos geopolíticos es gigantesco porque no es lo mismo garantizar que pases por ahí libremente a decir, yo soy quien controlo cómo se está navegando en el estrecho. Ahora, del otro lado, Estados Unidos no se retira. Al contrario, Trump ya dijo que el bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán sigue. Entonces, la realidad es que el estrecho está abierto, pero al mismo tiempo hay presión militar activa. Ojo aquí porque lo que hizo Irán no fue solo abrir un paso. O sea, Irán mandó un mensaje muy claro de ubíquense todos, yo puedo cerrar y abrir y decidir bajo qué condiciones se mueve una parte crítica del mundo. Y esto sí cambia la dinámica del conflicto por completo, porque estamos hablando de tener control sobre algo que impacta a todo el planeta. El mercado lo entendió perfecto y en cuanto se anunció la apertura, ¿qué fue lo que pasó? Claro, el petróleo cayó. Aunque la caída del precio no significa que el problema desaparece. Significa que por ahora alguien soltó la presión. Pero pues, en cualquier momento, esa valvulita se puede volver a cerrar. Entonces, Hormuz está abierto, sí, hoy por hoy está abierto, pero no está resuelto. Y aparte, el que esté abierto Hormuz está completamente condicionado. Y también se está condicionando al plazo que se tiene para llegar a las conclusiones. Ahora bien, ya terminé aquí con los hechos. Hoy sí voy a meterles una lectura. Una lectura que digamos que es cosecha propia. Cuando yo empecé a leer la secuencia de los hechos, busqué si había alguna fuente como un insider, que luego ya ven que filtran ese tipo de información, algún trascendido, algún chismecito. No encontré nada que avalara mi teoría, pero yo leyendo esto analizo lo siguiente. A mí me parece que hoy por hoy, al estar ya sentados ahí Irán y Estados Unidos y empezar a ver cómo realmente es muy complejo llegar a un acuerdo porque están hablando de temas muy difíciles en el sentido de, pues está cañón que Estados Unidos lo que quiere es limitar a Irán. Irán también ya se dio cuenta de los negativos que está cargando Estados Unidos con esta guerra y también ya sabe perfectamente qué botones puede presionar y qué resultados puede tener presionar esos botones. A mí me suena a que Irán y Estados Unidos, con tal de ver ahí cómo, o sea, yo creo que la conversación fue algo así como, necesito que ya me abras Hormuz porque se está haciendo aquí un desastre en todos lados, estamos sufriéndola de todas formas. Y que Irán dice, va, yo abro Hormuz, pero le tienes que decir tú al hombre que fue a convencerte a la Casa Blanca de que vinieras y me atacaras, o sea, Netanyahu, que le pare a su cuento en Líbano. Si Israel no deja de atacar Líbano, yo no te voy a abrir el estrecho de Hormuz. Pero si tú los convences a que le paren un ratito su tema, que sí dejen de atacar Líbano, entonces yo te abro Hormuz. Y yo así como en mis escenarios ficticios, como si fuera una película, cosas que me imagino, que luego digo, claro, esto en unos años va a ser una serie o tipo un documental de qué fue lo que pasó, sí me imagino ya a Trump y su equipo agarrando el teléfono y diciéndole a este hombre, al Netanyahu, bájale 20 rayas a tu asunto, le paras con tu conflicto en Líbano y necesito abrir el estrecho de Hormuz antier. Entonces a mí me parece que esa fue como que la secuencia de los hechos y que por lo mismo las cosas se dieron de esta forma. Ahora, falta ver
qué pasa, cómo procede, porque si bien esto no está resuelto, yo creo que todos y todas, conforme hemos ido avanzando semana tras semana, actualizando este conflicto, nos hemos dado cuenta que es uno de proporciones incalculables, gigante. Es tan relevante que por lo mismo yo ya me siento disco rayado y sé que de pronto han de decir qué flojera otra vez Irán, pero les he de decir que geopolíticamente y para lo que sigue en un montón de cosas que también competen a México, es bien importante estarle dando seguimiento porque de lo contrario nos vamos a perder en la historia y cuando empecemos a ver un montón de consecuencias, de acciones, incluso de política interna en México, insisto, como el fracking, si no entendemos lo que pasó ahorita, no vamos a entender muy bien a qué responden esas decisiones. O ejemplo, algo que está pasando ahorita, bueno, que pasó, es ¿por qué la presidenta sí fue ahorita a España? Pues si Trump estuviera muy fortalecido, yo creo que la presidenta ni en chocho se presentaría en España. Si Trump estaría muy fortalecido, yo no creo que la presidenta ni en chochos anunciaría que va a empezar a explorar hacer fracking en México para no depender energéticamente de Estados Unidos. Entonces, este tipo de cosas sí son bien interesantes y por lo mismo aquí vamos a seguir actualizando. Ahora bien, creo que la mayoría tenemos ese conocido que ama meterse en broncas, que por todo el arma de pex y que tiene como que una especialidad en regarla. O sea, que dices, no, bueno, esta persona tiene maestría en mandar todo al carajo. Yo justo siento que hoy ese es Trump y que estamos evidenciando una debacle impresionante en tiempo real, no solo en facultades mentales, sino en un tipo de autoridad disque moral y reputacional que Estados Unidos ha construido durante tantas décadas. Sí me parece importante que nos detengamos aquí, platiquemos qué fue lo que pasó y también dimensionemos las repercusiones que todo esto tiene para Estados Unidos. Y es que, miren, el choque entre el Papa León XIV y Trump es de esos choques que dices qué diantres está pasando y que hay que desmenuzar. Porque hay mucho más que el simple post ahí en Instagram o en TikTok de los dimes y diretes entre ellos. Todo este merequetengue arrancó el 11 de abril cuando el Papa organizó una vigilia por la paz en el Vaticano y en su mensaje habló de una ilusión de omnipotencia, en donde él dice basta de guerra, basta de exhibición de poder, basta de idolatría del dinero. Y en medio del discurso, el Papa suelta una frasezona, siendo esta que incluso el nombre de Dios está siendo usado para justificar muerte. El Papa no mencionó a Trump directamente, pero pues tampoco es como que hacía falta porque el contexto lo decía todo. O sea, lo que hizo el Papa fue ponerle un marco moral a lo que está pasando, en donde el conflicto deja de ser solo geopolítica y en donde el Papa critica la forma en la que se está utilizando el poder. Trump en este momento decide no responder como jefe de Estado y responde como actor político. Y aquí hay una diferencia abismal, porque hoy por hoy Trump es el presidente de Estados Unidos. O sea, no es cualquier cosa porque está representando a toda una nación. No es como si Elon Musk le responde al Papa. Pues Elon Musk es un actor empresarial, político, pero él no representa a una nación. Trump representa a un país. Y entonces a Trump, representando a Estados Unidos, que durante años ha estado vitoreando una autoridad moral, que durante años ha estado buscando crear y consolidar una reputación a nivel internacional, a ese Trump le parece una magnífica idea salir a decir que el Papa es un débil y que es terrible en temas de crimen y política exterior. Y en ese momento ya cambia todo, porque lo que era una crítica indirecta del Papa se vuelve confrontación directa. Ahora sí, como dice el dicho, el Trump se puso el saco. Ahora, el Papa no entró al mismo juego en este sentido de dimes y diretes. Él sale a decir, miren, yo no le tengo miedo a Trump y voy a seguir hablando contra la guerra. En donde aquí aparte viene un paréntesis, mi gente, porque el contexto importa bastante. El Papa León es gringo. Y aparte, ya dijo que no va a ir a Estados Unidos mientras Trump sea presidente. Por su parte, Trump dijo, ¿sabes qué? Aquí el Papa León ya se puso así, no te me preocupes, mijo, porque si en algo soy especialista, es en siempre subirle al tono. Así que él decide seguir en su línea confrontativa y el 14 de abril pide públicamente que alguien le diga al Papa lo que Irán hace. Y hasta ahí uno puede decir, bueno, aquí no hay sorpresas, solo sorprendidos y típico Trump. Pero lo que hizo después sí fue un nivel experto en seguir regándola.
A Trump le pareció la mejor de las ideas publicar una foto generada con inteligencia artificial en donde él aparece como Jesucristo. Y ahí sí, ya todo cambia de tono, porque lo que está haciendo, consciente o no, es colocarse en un plano simbólico muy delicado. O sea, no solo como líder político, sino como figura casi mesiánica. Fue tal el nivel de escándalo que Trump borró la foto y quiso aplicar la vieja confiable de yo no fui, fue TT, pero ya el daño estaba más que hecho. No solamente al interior de Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y no solamente de la percepción de Trump, también un daño en la percepción de Estados Unidos. Y ahora todo esto en el contexto del pleito con el Papa, pues peor tantito porque fue una ofensa monumental para él. El Papa, por supuesto que sale y empieza a hablar de democracias que pueden caer en tiranía de la mayoría. Habla de líderes que usan la religión para justificar violencia y habla de un mundo devastado por tiranos. Y aquí es donde todo se acomoda y si analizamos entre líneas, estas son dos formas de entender el poder. Una forma, que es la de Trump, que se construye desde la fuerza, la presión, la amenaza. Y otra, que es la del Papa, que intenta poner límites desde lo moral, desde lo simbólico y desde lo que debería ser. Ahora, para mí lo más interesante no es quién tiene razón, sino el momento en el que ocurre todo esto, pues es en medio de un conflicto que está escalando, de decisiones que pueden afectar al mundo entero y de un liderazgo que está siendo cuestionado no solo por sus acciones, sino por su forma de ejercer el poder. Porque aparte, no podemos olvidar que todavía una semana antes, Trump tuvo la grandiosa idea de escribir que iba a desaparecer a una civilización. Y para mí aquí se introduce un elemento adicional a todo este debate, que es el de la moral. Y fíjense que cuando la moral se introduce es porque el conflicto ya cruzó otra línea. Y cuando esa línea se cruza, regresar ya no es tan fácil. Han de decir ustedes, ¿qué es esto de una mini clase? Ok, una sección que me acabo de inventar hoy. Miren, es que en todo el caso del Papa, de Trump, de Israel, de Irán, como que hay muchas cosas que se mueven y que de pronto no nos explican y que también luego es difícil entender si no nos explican. Y creo que es muy importante que dimensionemos que este conflicto tiene muchísimas capas. Una de las capas es el ámbito religioso. Estamos frente a una confrontación entre las versiones más radicales de las religiones abrámicas. Estamos hablando del sionismo cristiano, el sionismo judío y la teocracia islámica. En ese contexto, es bien difícil el diálogo y el entendimiento. De tal forma que aquí el tercero, que sí como que entra y empieza a agarrar un papel relevante en medio de estas tensiones sociopolíticas religiosas, es el Papa, en donde el Papa no tiene un estilo confrontativo, pero donde los hechos y las formas han provocado una reacción cada vez más dura de parte del Papa. Y en ese sentido es como muchos han estado perfilando que el liderazgo del Papa sí podría incidir e influir de forma positiva en todo esto. Ahora bien, si ahorita me escuchaste decir sionismo judío, sionismo cristiano y teocracia islámica y estás de que, Mariana, no te pases de lanza, ¿de qué me estás hablando? Les voy a platicar brevemente, así como muy resumido, de qué van estos términos y por qué es importante que los entendamos. El sionismo judío es un movimiento político y nacionalista judío que surge a finales del siglo XIX. El objetivo es que el pueblo judío tuviera un estado propio y como resultado se da la creación del Estado de Israel en 1948. Ahora, para entender el sionismo judío es importante dimensionar que no es solo religión. Esta es una mezcla de identidad, historia y seguridad tras siglos de persecución. Ahora nos pasamos al sionismo cristiano. El sionismo cristiano es una corriente dentro del cristianismo, sobre todo el cristianismo evangélico, que apoya a Israel. Los sionistas cristianos creen que el regreso de los judíos a Israel cumple profecías bíblicas. Por eso apoyan política y financieramente al Estado de Israel. Un ejemplo político muy puntual es, por ejemplo, Trump. Trump ha impulsado decisiones alineadas con el pensamiento sionista cristiano
en cosas como reconocer Jerusalén como capital de Israel. Ahora, bien importante entender que el sionismo cristiano no es un movimiento judío. Son cristianos apoyando a Israel por motivos religiosos propios. Y después nos pasamos a la teocracia islámica. Como ya les he platicado un poco de la teocracia, específicamente en el episodio de Irán, es un sistema de gobierno donde la religión islámica guía directamente el poder político. Aquí acuérdense que la ley se basa en la Sharia, que es la ley islámica, y donde los líderes religiosos tienen autoridad política. El ejemplo más puntual es Irán, después de la Revolución Islámica del 79, en donde aquí la religión no solamente influye, sino que es el gobierno. Si quisiéramos diferenciar cada uno, se lo voy a poner así como muy simple, el sionismo judío tiene como meta crear y mantener un Estado judío. El sionismo cristiano son cristianos apoyando al Estado de Israel por fe. Y la teocracia islámica es un país gobernado directamente por la religión. Y por lo mismo, si ya lo entendemos, nos damos cuenta que las capas que están aquí entrelazadas son muchas. Porque así como Trump es un sionista cristiano cuando le conviene, no nada más Trump, es una base fuertísima dentro de MAGA, que justo por eso ustedes empiezan a ver incluso Pete Hegseth, lo que él comparte, pues es un poco en esa corriente. Y por lo mismo es que hay tanta crítica luego en Estados Unidos sobre el lobbying israelí, de cómo tienen incidencia en toma de decisiones políticas en Estados Unidos, tal y como hoy es el caso de la decisión de entrar a Irán, en donde sí a Trump ya le está costando cada semana aún más, y más con estas tonterías que ha hecho, como ponerse como Jesucristo, que le fue muy mal al interior de su país con esta foto, y aparte siendo un hecho cero aislado, porque es lo que les digo, o sea, una semana antes tuiteas que vas a acabar con la civilización y luego se te hace una buena idea pintarte como el Redentor. En fin. Vamos a dejar estos temas por ahora para pasar a hablar del narco. ¡Woo! Vamos a hablar del crimen organizado. Hace mucho no hablaba del crimen organizado. Lo último que hablé del crimen organizado fue lo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que está súper interesante. ¿A poco no? Es que yo creo que cuando nos platican las noticias así desmenuzadas y las empiezas a entender y comprender, te das cuenta cómo todo se va hilando y que es una gran historia que no tiene fin. Y donde también te das cuenta que tu clase política no entiende nada o no le interesa entender. Y por eso la historia es tan fascinante, porque en muchas ocasiones, como parte de yo, ese es mi pensar, que todo es cíclico, en el pasado encontramos un montón de respuestas, como lo que les dije de Goebbels y la serie esta de los nazis. A ver, vamos a hablar del crimen organizado y quiero hablar esta semana sobre esto porque la semana pasada salió una noticia que a mí me parece funciona como una ventana para entender cómo es el poder detrás del crimen. Primero vámonos al hecho, y es que el 14 de abril el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra 2 casinos en Tamaulipas y 3 personas vinculadas al Cártel del Noreste. Hasta aquí como que nos suena lo de siempre, ¿no? O sea, hay una condena más, unos casinos, bla, bla, bla. Pero si nos detenemos, vamos a entender que lo que está revelando esto es el sistema de cómo opera realmente un cártel en 2026. Los 2 casinos sancionados, que son el Casino Centenario en Nuevo Laredo y Diamante Casino en Tampico, que qué horribles nombres, por cierto. Bueno, estos casinos no aparecen como negocios colaterales del crimen. Estos negocios aparecen como parte de su infraestructura. Es decir, que no es que el crimen use negocios, sino que ya los está integrando a su estructura. Según el señalamiento, uno de estos casinos servía para lavar dinero, guardar droga y en algunos casos intimidar o torturar en sus propias instalaciones. Esto es literalmente el narco institucionalizado dentro de lo cotidiano. Luego vienen los nombres que son bastante relevantes. Uno de ellos, el Krusty, que está señalado como operador en tráfico de personas. Ahora, el Krusty no es solo alguien que cruza migrantes, es alguien que administra las rutas, autoriza los movimientos, controla el dinero y conecta operaciones entre México y Estados Unidos. Aparte del Krusty está el nombre de un abogado, Juan Pablo Penilla Rodríguez. Y aquí es donde la historia se pone delicada, porque la acusación, que esto es bien importante y lo voy a mencionar,
porque muchos de pronto como que se pierden con eso, se pierden con que él ha sido un abogado que ha defendido a criminales tales como los Zetas. Eso que sepan que en teoría es parte del sistema legal, ¿ok? La acusación contra esta persona es que fue mucho más allá, o sea, que no nada más fue el abogado, sino que funcionaba como intermediario, que él ayudaba a mantener comunicación entre líderes del cártel, incluso cuando estaban presos, y que aparte sostenía la operación. Ahora, el punto clave es que no estamos hablando de un actor ahí marginal de que hay en su casa lo conocen, no para nada. Es alguien que, según versiones, tenía cercanía con círculos políticos y presencia pública. Y aquí es donde me pregunto qué tan cerca está de las estructuras formales. Donde también me digo, Mariana, ¿para qué te lo preguntas si ya sabes la respuesta? Bueno, después aparece otro perfil aún más complejo, que es un supuesto activista de nombre Jesús Raimundo Ramos Vázquez. A Chuy Raimundo, no se crean. ¿Cómo ando yo aquí molestando con esos nombres? Van a venir aquí. Es broma, Chuy. Dios es amor. Te llamas como Jesús. Bueno, a Jesús Raimundo se le acusa de haber construido una narrativa pública que favoreciera al cártel bajo el disfraz de ser una defensa de derechos humanos. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos porque aquí ya no estamos en el terreno de las armas, estamos en el terreno de la percepción. ¿Se acuerdan cuando fue el tema del Mayo y cómo empezaron a generar todas las imágenes con inteligencia artificial que crearon un caos colectivo y que les dije, aguas, porque el crimen sí trabaja y funciona también mediante redes sociales? Bueno, justo este es un caso que también lo ejemplifica, porque estamos viendo cómo aparte de estar en el terreno de chun, 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 ya están también jugando en el terreno de cómo los percibimos, de influir en cómo se ve un conflicto, de desacreditar autoridades y también de legitimar indirectamente a un grupo criminal. Y eso, que lo sepan, es mucho poder, porque hoy controlar la narrativa es casi tan importante como controlar el territorio. Y luego hay algo que a mí también he de decirles que me empieza a generar bastante problema y preocupación. Es que como de entrada tenemos un sistema judicial paupérrimo y unos niveles de impunidad gigantescos. Ahorita, por ejemplo, que vienen temporada electoral, han de decir, pero ¿cuál es el cambio entre la temporada electoral pasada del 2024, ahorita la del 27, que es el próximo verano? Y creo que sí hay formas de sofisticar y de moldear la conversación de una forma un poco más inteligente. Y a mí me empieza a entrar mucho pendiente que estos actores, como yo ya sé y como les he ejemplificado aquí, que ya saben manipular la conversación en el plano digital, empiecen a desacreditar a figuras que sí sean valiosas, ¿no? No sé, ustedes piensan de repente en cuántos no, de repente unas cuentas empiezan a escribir que tiene vínculos con el narco, pero no hay ningún hecho. No hay ninguna denuncia, no hay nada. Simplemente se escribe eso y de repente se compra como una verdad. Águale, a mí es algo que, ay, han de decir, Mariana, ¿y por qué es lunes? ¿Por qué vamos a arrancar la semana con esos cuestionamientos? Ya lo sé, son cosas que yo me cuestiono y digo en la torre. Pero bueno, yo me siento feliz y tranquila porque aquí lo platico con ustedes y luego con estos casos ejemplifico de cómo todo esto es demasiado poder. Otra cosa que también es importante que sepan de este caso es que México, a través de su propia inteligencia financiera, ya había detectado movimientos raros. O sea, ellos ya habían encontrado dinero que no cuadraba, operaciones que no tenían explicación, estructuras que la verdad no hacían sentido en papel. Así que esta no es una historia que Estados Unidos se inventó de la nada. Es una historia que ya estaba ahí, pero que ahora alguien decidió escalar. Y quien decide escalar el tema es Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos sanciona, no está haciendo justicia, está protegiendo sus intereses. Repítanse eso 1000 veces. A Estados Unidos le vale un comino la justicia. Ellos están protegiendo sus intereses. Lo hace congelando activos, bloqueando operaciones y cortando accesos. Pero más allá de eso, lo que realmente está haciendo Estados Unidos es mandar un mensaje de, miren, dejen de hacerse güeyes porque sabemos perfectamente cómo operan y aparte sabemos quiénes son. Y sabemos que este no es solo un tema de crimen, o sea, este es un tema ya de una red. Estamos hablando de una red que mezcla dinero, negocios legales, abogados, narrativa pública y claro que también
violencia. Y para mí es el verdadero fondo de todo esto y por eso el problema deja de ser combatir al crimen y para mí se vuelve algo mucho más complicado. Empezar a distinguir dónde termina el crimen y dónde empieza todo lo demás. Bueno, la semana pasada dijo Mariana, vamos a emperrarte y lo logró porque este tema a mí me emperra y bastante. Y lo saben. Quienes me siguen aquí desde hace mucho tiempo saben la cobertura que le he dado a este tema. Resulta que mis cielas de la Fiscalía General de la República decidieron darle carpetazo a la investigación que se tenía contra altos mandos de la secta de la luz del mundo. Yo no le voy a decir iglesia, es una secta. La fiscalía dijo que pues no habían pruebas suficientes y que el caso no va a llegar a un juez. Ahora, esta investigación, que sepan, viene de denuncias que hablaban de trata de personas y abuso sexual dentro de esta organización, de esta secta, y no lo presentan como hechos aislados, sino como algo que según las víctimas ocurría dentro de una estructura donde ciertos líderes tenían poder real sobre las personas. Lo que cambia todo este caso es que se habla de una estructura y lo cambia porque no es lo mismo decir alguien cometió un delito, o sea, Chucho cometió un delito. No es lo mismo eso a decir esto pasaba dentro de un sistema donde alguien tenía control. Ahora, la fiscalía revisa el caso y concluye que pues no hay pruebas suficientes y bajo esa lógica legal decide no ejercer acción penal. Háganme el favor. Ahora, no es que hayan declarado inocentes a nadie, afortunadamente, es que dicen que no hay elementos para llevarlos a juicio. No, es que yo digo, güey, tienen ahí una serie en Netflix, neta, no son ni capaces de verla, por el amor de Dios. Con justísima razón, la reacción de las víctimas fue inmediata. Y dicen que esto no es falta de pruebas, es falta de enfoque. Y aquí entra otro concepto clave que si no lo entiendes, no entiendes nada de este caso, como es lo que pasa con la fiscalía. Estamos hablando del concepto de trata de personas. Porque investigar trata de personas no es solo buscar pruebas de abuso, ¿verdad? Es analizar si hubo coerción, si hubo manipulación, si hay abuso de poder, si hay control psicológico o si hay algún tipo de dependencia. Es entender el maldito contexto. Y lo que están diciendo quienes denunciaron es que la fiscalía no investigó bajo esa lógica, sino como si fueran casos aislados. Es que háblenme de incompetencia. Y eso aparte cambia pues completamente el resultado, porque si tú no buscas estructura, pues no la vas a encontrar, ¿verdad? Entonces el problema ya no es solo hay o no hay pruebas, es qué tipo de caso creíste que estabas investigando. A mí de pronto sigo como, güey, no es posible. Este caso en particular lleva demasiado tiempo creciendo, desarrollándose. Tienes en Estados Unidos entambado en San Joaquín y aquí se te hace muy fácil como empezar a investigarlo como casos aislados. Neta, digo, yo sé que tienen a gente en Morena que es parte de la secta, pero no la jodan. Y justo ahí es donde empieza la tensión de todo este caso, porque lo que la autoridad ve como un expediente sin sustento, las víctimas por supuesto que lo ven como un sistema que no se quiso ver completo. Y aquí hay otro punto bien importante. Este caso en México, aparte que sepan, no incluye al maldito de Nason Joaquín García, que es el líder de esta secta, que ya está enfrentando afortunadamente un proceso completamente distinto en Estados Unidos desde la cárcel. Que por supuesto, eso también mete muchísimo ruido porque está dejando la sensación de que hay dos realidades paralelas. Una donde sí hubo consecuencias, como la de Nason Joaquín, y otra donde no. Y mientras tanto en México, este caso queda en un limbo. El caso está formalmente cerrado, pero no del todo muerto porque las víctimas ya impugnaron la decisión y ahora será un juez quien decida si la fiscalía hizo bien su trabajo o si tiene que reabrir todo. Y yo voy a checar muy bien este caso porque aquí están los jueces por los que votaron. Vamos a ver si hacen bien su jale. Porque si saben hacer bien el jale como jueces, sabrían que la fiscalía no hizo bien su chamba. Y por lo mismo, esto se vuelve más grande que solo un caso. Porque el fondo no es solo si hubo delitos o no, es qué tan capaz es el sistema de investigar estructuras de poder que no se ven como poder. O sea, es qué tan preparado está el sistema para entender dinámicas donde la autoridad es una figura moral, religiosa y simbólica. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando la verdad de un expediente no coincide con la experiencia de quienes lo denunciaron? Porque aquí hay algo bien delicado. Con esto ya no está cerrando una vil carpeta,
estás dejando abierta toda una herida y aparte estás permitiendo que estas personas sigan operando con total impunidad. Y mientras tanto tienes tráfico de mujeres, niñas sufriendo abuso psicológico y sexual y una bola de cabrones literalmente operando así a gusto, amparados en que Diosito los nombró apóstoles. Una pausa y regresamos. Ya me relajé. Ay. Si luego me preguntan, ¿cómo le haces? La verdad no sé. La verdad no sé. De hecho, que sepan que el caso pasado, sigan la cuenta de Me Salí de una Secta. Es que por eso me cuesta tanto, porque he seguido de cerca lo que han hecho estas mujeres, cómo han recibido el rechazo de su familia, cómo toda su identidad les fue completamente despojada y cómo han estado constantemente luchando por verbalizar los abusos de esta secta. Y entonces ver cómo actúa la fiscalía y digo que neta no tienen madre. Pero en mil cosas, ¿no? O sea, igual con las madres buscadoras, como que quisiera tener una varita mágica y resolver las cosas. Dios, concédemela, Dios es amor, dame mi varita. Dame también la varita como que para evitar que suba el kilo de la tortilla. Porque, a ver, vamos a hablar de este tema, obviamente. La semana pasada creo que todos nos enteramos de que el kilo de la tortilla podría subir entre 2 y 4 pesos en algunas zonas, sobre todo en la Ciudad de México y el Estado de México. Y como que luego muchos no entienden por qué hubo tanto tema alrededor de la tortilla, porque en cualquier otro producto la verdad podría sonar como algo menor, pero en este caso no, porque la tortilla es básicamente el termómetro del bolsillo mexicano. El detonante de todo ese tema fue un ajuste en la harina de maíz. Lo que pasó fue que subió el costo por tonelada y eso encendió alarmas en el sector tortillero, porque si te sube el insumo, pues tienes que subir el precio final del producto y en este caso el producto es la tortilla. Pero aquí es donde la historia se empieza a complicar, porque desde el gobierno la lectura es completamente distinta. La presidenta Claudia Sheinbaum salió a decir que no hay razón para que se suba la tortilla, que el maíz, que es el ingrediente base, está barato y que no hay justificación para el aumento. Y entonces tenemos dos visiones completamente opuestas, porque por un lado los productores dicen, es que a ver, nos están subiendo los costos y no nos están saliendo los números, y por el otro el gobierno está diciendo, pues no deberían subir los precios, algo aquí no está cuadrando. Y aquí es donde hay que hacer un tipo de pausa e irnos al contexto para verdaderamente entender qué está pasando. Tenemos el hecho de que el precio de la tortilla no depende solo del maíz. O sea, el precio depende del gas que usa la tortillería, de la luz, del transporte, de la renta, de los salarios, de la inseguridad en ciertas zonas. Depende de todo lo que hace que ese negocio funcione todos los días. Entonces, aunque el maíz baje, todo lo demás puede estar subiendo y ahí está el choque. Ahora, hay otro dato importante que le mete más tensión al tema. Un análisis dice que el aumento en la harina debería impactar apenas unos centavos por kilo, ¿ok? No 4 ni 2 pesos. Me sentí de que, ¿se acuerdan Peña Nieto que decía 2, no, menos 4? Ay, oigan, después también empezaron a salir como que muchos videitos, TikToks de que de Peña de cosas y decía, qué rebane. Bueno, entonces, si ustedes ya ubicaron que el aumento en la harina te impacta centavitos, técnicamente el alza que se está anticipando es mucho mayor a lo que justificaría ese ajuste específico. Entonces la pregunta ya no es solo si va a subir la tortilla o no, sino qué tanto el aumento es costo real y qué tanto es un sistema que ya viene presionado por todos lados. Lo más sensible de toda esta historia es que la tortilla la consume prácticamente todo el país y que en muchos hogares, sobre todo los de menores ingresos, representa una parte importante del gasto diario. Entonces, cuando sube la tortilla, no solo sube un producto, sube la percepción de que todo está más caro. Esto es sinónimo a que suba la presión en la casa, porque claro, ya no te rinde el dinero para tener alimento y, en consecuencia, sube el malestar. Y también, aunque la neta casi nadie lo diga así directo, pero yo sí lo diré, eso te sube el costo político. Porque históricamente el precio de la tortilla ha sido uno de los indicadores más claros de cómo siente la gente la economía. O sea, no lo que dicen los datos, lo que se siente. Y por eso el gobierno intenta contenerlo.
Intenta contenerlo con acuerdos, con presión al sector, con programas como el PASIC, tratando de evitar que todo ese tema se desborde, cuando la realidad es que si ya tienes una tensión así entre costos reales y control político, es medio difícil sostener el equilibrio. Y ahí es donde estamos parados hoy, en una especie de como que jaloneo donde nadie quiere que suba, pero pues todo parece empujar en esa dirección. Y aparte, donde el problema no es solo cuánto cuesta la tortilla, sino lo que significa cuando empieza a subir. Aparte, tomando en consideración que no sé ustedes, pero oigan, ¿cuándo va a parar la inflación? ¿Cuándo va a dejar de subir todo? No sé si a ustedes les pase, pero cada que vas al súper, ya es como, madre mía, todo está carísimo. Y eso tiene un costo político. Y aparte, como siempre les digo, en una economía que no crece, está estancada. Y está estancada y ¿saben qué? Podría ayudarnos bastante. Pemex. Y vamos a ese tema. Tin, 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 tin. ¿Y qué es esta rola? No sé. Yo me la acabo de inventar. Tin, tin, tin. Ahorita no sé qué inventé. Pero bueno, yo después de ya que me molesté, o sea, este programa ya soy tipo fragmentada aquí. De que ya me molesté, ya me dejé de molestar, ya ando inventando canciones. Pero a ver, fuera de broma, sí, Pemex es una empresa que si echaríamos a andar, podría ayudarnos bastante. Y hablando de Pemex, pues ya medio que salió el peine de qué fue lo que pasó con el derrame. O sea, después de muchos dimes y diretes frente a lo que era evidente, que había una fuga de hidrocarburos en el agua, pues ya salieron a reconocer que sí hubo derrame y que sí venía de la infraestructura de Pemex. Y aquí es donde para mí la cosa se pone más delicada. O sea, yo por un momento dije, ay, ojalá se haya sido un barco y que sea como más fácil decir de que, claro, fue un barco, no cumplió con protocolos, les valió gorro, no se dieron cuenta, lo sancionas. Pero cuando tú te das cuenta que no fue una plataforma que explotó, sino que fue un oleoducto de 36 pulgadas que transporta el petróleo, en donde detectan una fuga el 8 de febrero, pero deciden clasificarla como incidente menor y que esto te cambia todo porque que sepan cuando algo se etiqueta como menor, pues obviamente no escala, ¿verdad? No es como que, ¡ay, alerta por un incidente menor! ¡Ay, movilicen toda la capacidad de respuesta! No, nada. Y entonces que después pasen 10 días en los que el ducto sigue reparado mientras el derrame sigue ocurriendo. O sea, 10 días en los que la mancha crece sin que arriba, en la Dirección General de Pemex, dimensionen lo que está pasando, dices, no seas mamilas. Y para mí aquí viene la parte más incómoda, que el propio director de Pemex haya reconocido que no le informaron a tiempo. O sea, este problema de Pemex no fue solamente técnico, fue interno, fue un tipo de problema de comunicación o de ocultamiento en donde iba a ser evidente que tenías una mancha de hidrocarburos en el agua, porque alguien, yo no sé quién, decidió que esto no era suficientemente grave para subirlo a la dirección general. Y eso en una empresa como Pemex, que sepan, no es un detalle menor, es una falla estructural. Y luego te preguntas tú, ¿cómo hacen el huachicol fiscal en México? Pemex ahí está también metido. Pero si no pueden ver un fregado ducto, ¿qué madres van a ver? O no, mentira, reculo. Sí lo ven, lo clasifican mal, así como también ven perfectamente dónde hacen huachicol y deciden no ver, porque se andan papeando. Todo esto significa que Pemex puede tener un derrame activo y que la información simplemente no fluye. Ahora, claro que mientras tanto apareció otro elemento, un buque que se llama el Árbol Grande. No me pregunten dónde sacaron ese nombre porque yo no sé. Yo me pregunté lo mismo, ¿Árbol Grande? ¿Qué es eso? Y aparte es un buque, ¿quién sabe? Pero Árbol Grande estuvo más de 200 horas trabajando sobre un ducto activo en esa misma zona. No se dice que ese sea el origen directo y obviamente no es el ducto de Pemex, pero pues ahí entró a la investigación. Y aquí lo que nos empieza a quedar claro es que esto, por supuesto que no fue un evento aislado, ¿verdad? Fue una combinación de operación, intervención y una pésima lectura del riesgo. Y aparte, el tamaño de Pemex, ¿no? O sea, es como si dijeras tú, hay una lectura del riesgo de una cosa insignificante. No friegues. Ahora, con toda la evidencia ya sobre la mesa, el gobierno reconoce lo que al inicio negó, que el derrame sí fue de Pemex.
Ante esto, separaron a 3 funcionarios clave en temas ambientales y también de respuesta a derrames. Se presentó una denuncia penal por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ante la Fiscalía General de la República y pues se promete revisar protocolos. Pero hay algo que sepan que sigue sin estar claro. Esto siendo que hasta hoy no sabemos cuánto petróleo se derramó, qué tan grande fue realmente el daño y cuál es el impacto económico y ambiental completo. Y todo esto sí importa mucho porque sin esa dimensión, la verdad es que no sabemos realmente qué tan grave fue este derrame. Y que sepan que esto no fue solo un derrame, o sea, es una historia de cómo un problema se minimiza, cómo se comunica tarde y cómo termina creciendo más de lo que pudo haber sido. Porque sí, el daño ambiental es gravísimo, pero el mensaje institucional también lo es. Porque si un ducto puede fallar y tardar 10 días en que se escale correctamente, el problema ya no es solo el derrame, es el sistema que decidió que no era urgente. Y en temas como estos, lo que no se atiende a tiempo siempre termina siendo mucho más grande de lo que parecía al inicio. Ya voy a cerrar y voy a cerrar con un tema que a mí me emocionó demasiado la semana pasada. Es un tema que como que me dio mucho gusto, lo celebré. Estoy hablando de la derrota de Viktor Orbán en Hungría. A ver, se los voy a resumir porque sí es una historia como que algo larga y creo que de pronto muchos... Es más, creo que ni siquiera muchos se enteraron de que la era de Viktor Orbán se acabó. O sea, creo que mucha gente es de que, ¿quién es Viktor? ¿Viktor who? Hungría. De que como Hungría llevaba con un dictador de megaderecha de 16 años y no podían quitar el poder. O sea, como que muchos no sabían. Entonces se las voy a resumir, pero no quiero dejar de abordarla porque después de 16 años en el poder, uno de los líderes más sólidos, más incómodos y más influyentes de Europa perdió el poder. Me encantan los finales felices. Y para entender por qué esto importa tanto, tantísimo, hay que entender quién era Viktor Orbán. Orbán construyó lo que él mismo llamó una democracia iliberal. Este es un sistema donde hay elecciones, pero donde el poder se concentra, donde los contrapesos se debilitan y donde el Estado empieza a parecerse más a quien gobierna que a una institución neutral. Durante años, Viktor Orbán fue el dolor de cabeza de la Unión Europea, porque el hombre vetaba decisiones, bloqueaba acuerdos, frenaba ayuda a Ucrania, tensaba la relación con Bruselas y al mismo tiempo se acercaba y mucho a Rusia, a China y a líderes que estaban en otra lógica. O sea, era básicamente el que rompía la unanimidad europea. Y por eso su derrota no es solo interna, es una derrota geopolítica, pues con esto Europa recupera margen de maniobra al quitarse un veto y recalibrarse. Viktor Orbán perdió por la acumulación de muchos factores, entre ellos una economía estancada, inflación alta, desgaste, escándalos, percepción de corrupción y algo bien importante, el cansancio. A mí me parece bien interesante este caso porque nos muestra que cuando un proyecto político se vuelve demasiado largo, empieza a confundirse con el sistema mismo. Y ahí es cuando la gente ya no solo vota por cambiar un gobierno, sino por cambiar una etapa. Y eso fue lo que pasó. El que capitaliza ese momento es Peter Magyar. Peter no es un outsider clásico. De hecho, Peter viene del mismo sistema, pues fue ex aliado de Orbán. Por cierto, su ex esposa incluso fue miembro del gobierno de Orbán. Así que el Peter conoce, miren, perfectamente la estructura y justo por eso él logra canalizar el hartazgo sin romper completamente con la identidad política del país. Peter, por su parte, no promete una revolución ideológica, él promete limpieza, orden, reequilibrio y todo eso conectó con los húngaros. Que sepan que el que Viktor Orbán haya perdido no significa que su sistema desapareció, porque 16 años no se deshacen en una elección. O sea, estamos hablando de que las redes, las lealtades, las estructuras, pues todas siguen ahí. Entonces, Hungría no está entrando a una etapa nada fácil. De hecho, está entrando a una etapa bastante incierta y me parece que eso es clave entenderlo. El impacto de lo que pasa en Hungría, pues no se queda solo ahí. Viktor Orbán era el símbolo de algo más grande. O sea, un ala conservadora, nacionalista, soberanista, que cruzó Europa y que conectaba con liderazgos como Trump. O sea, por cierto, Trump y Rusia metían muchísimo sus manos en esta elección. Estuvo como que muy rudo también todo lo que le hacían al Peter. O sea, le empezaron a amenazar con filtrarle cosas, inventaban un montón de calumnias en contra de él.
O sea, sí que sepan que estuvo bastante rudo y por eso al momento en el que gana Peter Magyar todos se vuelven locos. Me supongo que ya vieron los videos, el video aquí de el ministro de Salud que está aventándose un bailezón. Qué envidia bailar así de divertido. Yo la verdad que sepan, no sé, así de divertida para bailar. El tema es que la caída de Víctor Orbán como que manda una señal que ese modelo al menos hoy puede empezar a desgastarse. O sea, no que desaparezca, pero sí que no es invencible. Y algo que me parece bien interesante es que cuando un referente de ese tamaño cae, pues siempre deja un vacío y que ese vacío siempre se llena. Para mí la pregunta es ¿con qué se va a llenar? Y ahí es donde Hungría, más allá de todo lo que estamos viendo, se vuelve un laboratorio porque lo que pase ahí, en el sentido de si logran reconstruir instituciones, si logran estabilizar la economía, si logran reconciliarse con Europa, va a ser algo que lo vamos a estar observando por todos lados. Por todos lados, por la derecha internacional, por la izquierda internacional, por Bruselas, por Estados Unidos, por Rusia. Así que este me parece un tema bien interesante porque es el inicio de una prueba de si un país que giró hacia un modelo de poder concentrado puede regresar. Y sobre todo, de qué tan difícil o qué tan fácil es volver después de 16 años de lo mismo. Y en el marco de esto, importante justo dimensionar lo que pasa en España. Porque el fin de semana se llevó a cabo la movilización global progresista. Me supongo que todos vieron que la presidenta acudió a Barcelona a este encuentro. Este encuentro donde Pedro Sánchez es el anfitrión y un Pedro Sánchez que es cada vez más vocal, más abierto, más incisivo, más anti-Trump. Convoca esto en donde el objetivo es demostrar que todavía hay una alternativa política frente al auge de las derechas en el mundo. En este evento estuvo Lula da Silva, el presidente de Brasil, Petro de Colombia, Orsi de Uruguay, Cyril de Sudáfrica. Y algo bien interesante es que la presidenta también parece como que querer acortar la distancia en la relación que hay entre México y España. ¿Se acuerdan esa relación que se rompió con el expresidente López Obrador? Y es lo que les decía yo al principio, cuando pasa todo esto de Trump con el Papa y que la neta el Trump ahorita anda como que en un muy mal momento, me pareció como muy estratégico que la presidenta diga, sí voy a este evento. De hecho, también el recibimiento me pareció interesante. Yo sé que a ver, hay muchos en México y muchos aquí que me siguen, que al decir esto así de que, ¿cómo? Esto y lo otro, pero sí les voy a decir que a mí me impacta la percepción internacional que tienen de la presidenta. O sea, cada vez la dimensiono más porque yo luego hago ejercicios medio extraños como hacer preguntas de política o sacar información en lugares donde estoy y preguntas así de que, ¿qué opinas? Y que esto y que lo otro. Obviamente sin decir a qué me dedico. Y cuando he tenido la oportunidad de hablar con extranjeros y que me preguntan, o sea, ¿de dónde eres? México, me llama poderosamente la atención cuántos me dicen sobre la presidenta. Entonces, es algo interesante. Porque de pronto también son esas cosas que obviamente nos pasan a nosotros, que vemos a un mandatario de algún otro país y pensamos ciertas cosas y luego vamos con quienes habitan ese país, como no necesariamente es algo interesante. Creo que ya dije todo por hoy. Último comentario para cerrar ya el programa y pasarnos a su gustosa sección de los reales. Bien interesante la postura que agarró Giorgia Meloni frente a Trump con todo el tema del Papa. Fíjense que me gustó, o sea, me gustó como ella fue así muy incisiva en decir, eso no se hace, eso está mal, y no significa que yo esté mal con Trump, pero simplemente no avalo ese comportamiento. Y me gustó. Creo que lo que más me gustó, a pesar de que yo no comparto muchas de las posturas de Giorgia, me gustó como que fuera una mujer, que fuera tan clara, porque la Meloni tiene una habilidad de habla espectacular. Siempre que habla a mí me impacta, es como es muy certera, es muy precisa, es muy buena al hablar. Y entonces ver ella cómo era la que ejemplificaba todo esto me daba mucho gusto. Y ahorita en la sección de los reales van a entender un poco más el por qué me da tanto gusto. Bienvenidos a los reales, ¿cómo están? Ya sé que han de estar un poco sacados de onda de ¿dónde estás? Bueno, les platico. Primero, notición, ¿qué creen? Ya estamos de regreso en Spotify. ¿Es correcto? Pónganme aplausos.
De hecho, o sea, por eso tengo así este fondo para que mejor no me vean ni me escuchen. No se crean. Esa no es la razón. A ver, les voy a platicar un poco brevemente. Ya estoy en Spotify, estoy feliz. Antes de hablar de Spotify, hablarles de YouTube. Agradecerle muchísimo a Ulises, que es una persona increíble que consume el programa, que cuando supo que tenía este problema con la monetización de YouTube, él trabaja en YouTube, tiene un puesto así bastante high rank. Fue lo más lindo que me escribió y me dijo como yo te ayudo. Desde aquí te lo agradezco. Muchas gracias. Y ya estamos tratando de resolver ese tema, pero les platico un poco de Spotify. A ver, yo ya saben que aquí libro abierto les cuento absolutamente todo. Spotify como plataforma, para que tú monetices ahí, tienes que poner ahí tu video y tienes que llegar a ciertas reproducciones semanales. Y cuando yo empecé a hacer como que el análisis de, a ver, este proyecto realmente sobrevive por la monetización de las plataformas, y me empecé a dar cuenta de la audiencia, entendí que lo que estaría yo haciendo si accedía a poner el video en Spotify, que es una condición para monetizar en Spotify. O sea, si no hay video en el podcast, no monetizas. Dije, en la torre, no me va a salir porque lo que me paga Spotify por vista es mucho menos a lo que me paga YouTube. Y pues aquí tenemos que ver cómo seguir con el compromiso de mantenernos independientes y traer la mejor información. Así que como saben, en ese momento dije, Spotify, RIP, de momento. Y entonces se introduce una empresa que se llama Acast. Acast, yo había trabajado con ellos en estas morras hace ya tiempo, y me busca Memo, a quien también le mandamos un afectuosísimo saludo, y me dice, Mariana, vente a Acast. Acast lo que hace es que ellos difunden el contenido en audio, pero tienen anunciantes. Y entonces de esa forma tú monetizas. Y no tiene que tener video. Yo no tengo por qué hacerle promoción como ve y escúchame allá. Como que ellos dicen, no, tú, o sea, sigue trabajando en tu YouTube, haz tus cosas y aquí sigues y vas a estar monetizando. Y yo también, al estar escuchando cómo constantemente me preguntaban por Spotify, también siendo muy considerada de que YouTube te ocupa datos, tienes que descargar el programa, pero si no tienes premium no puedes descargar, entonces luego tienes que chutarte anuncios, dije, lo voy a volver a hacer en audio. Ahora, en audio no hay forma de saltarse anuncios, o sea, no hay tal cosa como un premium, una disculpita, pero cada que ustedes se chuten un anuncio, piensen, estamos aportando al proyecto, aportando a las croquetas de Clemente, que tampoco está hoy. No me lo traje hoy porque que sepan que haber llegado a este lugar fue una verdadera odisea. A ver, les platico. Ya Spotify palomeado, tema YouTube palomeado, vamos al set. Este set, ustedes se acuerdan el set que tuve cuando regresé, hice unos cambios. Nos mudamos y mientras estábamos aquí en las adecuaciones y que esto y que lo otro, utilizamos un set provisional en donde también yo aprendí mucho sobre el formato y cosas, sé que les gustó, y el tema es que pues ya en cuanto nos entregaron el set dije, ya, tengo que usarlo, ¿no? Porque pues la inversión, el todo, como ya, órale, a reactivarlo. Nada más que no está terminado al 100. Yo dije que en la semana iba a venir a hacer unas cosas, esto y lo otro. La verdad es que la semana, o sea, hoy amanecí y dije que en la torre ya es viernes, tengo que grabar. Y me quise traer como muchos artículos que tengo en el mueble de acá. La caja pesaba horrores y dije, no, ya, no la voy a librar. Entonces, próxima semana les tengo otro reveal, aparte de que les prometo que me traeré al candidato. Hoy también estoy pensando en descansar. Para quienes me escriben que no soportan al gato, porque ustedes no crean que todos lo aman. Hay gente que no lo quiere. Yo le tapo sus ojitos y sus oídos para que no escuche sus comentarios y que no se sienta mi chico. Pero bueno, por eso ya estamos por acá. Y también voy a ir poco a poco innovando y cambiando. La verdad es que gran parte del por qué nos cambiamos de set. Este está más grande. De hecho, nunca les he hecho como que un set reveal, ¿verdad? Luego se los voy a hacer. Es porque aquí también ya voy a empezar a entrevistar y voy a empezar a grabar otros contenidos, como todo el canal del Congreso. Ay, eso todavía no lo puedo platicar. Bueno, después del platico. Cosas que ya yo dije como, ay, no quiero meter mi mano, quiero hacer. Y entonces dije, voy a aprovechar el set. Está más grande, está chido. Luego se los enseño. Ahora, fíjense que es la semana pasada, de que, ¿qué hiciste? Pues me entró un miedo. O sea, a mí me entró un miedo espantoso. Hay un documental nuevo en Netflix que les recomiendo, que ya se me olvidó cómo se llama. Espérenme, déjenme lo busco, porque no lo tengo el nombre. Aparte me encanta porque ya tengo un cuñado
Danny Boy, el esposo de mi hermana, que es cinéfilo, tiene las mejores recomendaciones de contenido. La verdad es que ya una vez le dije como, oye, no quise hacer una sección de recomendaciones para semanalmente. Y me dice, pero tú vela, así yo ya sé, pero a veces no tengo tiempo y tiene extraordinarias recomendaciones. Y me encanta porque sábado 9:40 de la noche me mandó un WhatsApp y dice, me pidió Valeria tu hermana que te mande un WhatsApp para que veas una serie en Netflix que se llama Trust Me, The False Prophet. Pónganme el emoji de... Yo me metí a este hoyo negro y de verdad que estoy aterrorizada con la corriente que va en aumento de quitarle el voto a la mujer y que aparte Pete Hegseth lo apoya. O sea, todo esto de que hay un voto por casa, que las mujeres ya no tengamos derecho al voto, es que se me empezó a ir como que el aire de... No sé, ¿de verdad? Y me recordó lo importante que es hablar de estos temas y de seguir como... de no bajar la guardia específicamente, porque luego uno cree que esas cosas ya son como que un derecho irrevocable y que ya lo tenemos en todo lo que nos pasa a las mujeres. Y fue un recordatorio de que no, ponte pilas, sí te lo pueden revocar. Y ver cómo cada vez más hombres y también mujeres, hay que decirlo, porque también hay mujeres que apoyan estas ideologías, cómo se van uniendo y se van sumando, me atemoriza demasiado. Si me preguntan, ¿qué contenido viste en la semana? Vi mucho ese. Y luego vi otro contenido que me llamó mucho la atención, que es sobre el nuevo estándar de belleza, en donde a partir de que, perdónenme, oigan, no me sé el término correcto, no me hagan mucho caso, pero GLP-1 es lo que contiene, o sea, sí sé que GLP-1 es lo que contiene Ozempic, Mounjaro. No sé si es una hormona, si es un componente, pero GLP-1, ¿no? Y el punto es que conforme estos medicamentos se van haciendo cada vez más accesibles, porque en un inicio el Ozempic pues carísimo, el Mounjaro también, y están buscando que sea un medicamento cada vez más accesible. Pues pareciera que el estándar de belleza pasará de ser a estar extremadamente delgada, como fue lo que nos vendieron a las mujeres de mi generación, a estar musculoso, musculosa, porque pareciera que el estar delgado, delgada ya es algo que cualquiera puede tener al suministrarse el GLP-1, y muy por el contrario, estar definido, tonificado, es sinónimo de tener tiempo libre para poder cargar peso, tener acceso en todos los sentidos, tanto poder comprar como tener capacidad económica de comprar proteína de alta calidad, tener como, pues sí, tiempo libre para poder dedicar a tonificar tu cuerpo. Y dije, órales, qué locura cómo los estándares de belleza van cambiando con tanta frecuencia y cómo incluso los estándares de belleza también responden a intereses económicos mucho más grandes de los que dimensionamos y estamos ahí inmersos. Hoy ya hablé demasiado, les hice caso, hice un programa larguísimo. Les agradezco muchísimo su confianza y su preferencia como todas las semanas. Platíquenle a su gente que estamos en Spotify, ya pueden encontrar aquí en la descripción el enlace y sigamos compartiendo para que la información llegue a muchos lugares más. Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana.